bendecidas en esta noche. Buenas noches, gracias, pastor. Gracias. Buenas noches, pastor. Ángela, ¿cómo van? Buenas noches, pastor. Muchas ¿Cómo va gracias. la vida? Bien, bien. Espero que muy bien. Bueno, vamos a dar inicio a la clase de la noche de hoy, dándole gracias a Dios. Marcela, por favor, dirígenos en una oración para iniciar. Bueno, amado Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos vas a permitir compartir, Señor, un poco más de conocimiento, Señor. Gracias porque tú quieres enseñarnos hoy algo nuevo, Señor. Quieres cultivar nuestra mente, Señor. Hoy declaramos que somos disponibles para que el Espíritu Santo pueda instruirnos en el conocimiento de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Gracias por conectar nuestro espíritu con el tuyo. Gracias por la sabiduría revelada que viene del cielo. Gracias, Señor, por el profesor, por el pastor Alex, Señor, por todas las personas que se conecten, por las personas que vayan a ver este mensaje, Señor, esta clase, Señor. Gracias, Señor, porque instrumento útil somos para ti, Señor, y nos queremos formar para servirte. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Amén, muchas gracias. Gracias, Marcela, por dirigirnos en esa oración tan especial. Bueno, hay varias materias que me ha correspondido dar en este seminario, agradecido con Dios por eso. Todas son muy importantes, de hecho que las últimas dos materias que vimos, la exégesis de la carta a los hebreos y la carta a los romanos ha sido especial, ha sido un tiempo bonito. Espero que para usted haya sido un tiempo de crecimiento, de avance, de aprendizaje o de reaprendizaje. Permítame un momento que el computador está ya. Toca orar por un equipo más nuevo. Muy bien. Y me ha correspondido también en esta ocasión hablar acerca de una materia que es sumamente importante. No tiene que ver, esta materia, escúchenme bien, no tiene que ver no tiene que ver con algún libro de la Biblia de manera directa, no, pero nos va a ayudar a adentrarnos en el estudio de la Biblia. Y eso es algo muy importante que lo tenemos que tener en cuenta. Hay materias que de por sí no es que nos pongan a estudiar un solo libro como tal, como lo hemos venido haciendo, sino que aceptar, listo, ya, por fin reaccionó bien mi computador, sino que nos llevan a adentrarnos una en una materia de la teología, y ya les voy a explicar de qué vamos a hablar. Es decir, venimos, por ejemplo, de estudiar conmigo, ¿no? Con los otros maestros, pues son otras cosas, pero conmigo venimos de estudiar, por ejemplo, la carta a los hebreos y profundizar en esas 4, 8 horas, 12 horas, no sé no recuerdo ahorita cuánto tiempo tengamos, pero iniciamos con las primeras 4 horas, que fue Hebreos la primera etapa, después vamos a ver la segunda etapa y creo que ahí está una tercera, entonces vamos a tener como unas 12 horas de estudio.
de un solo libro de la Biblia. ¿Por qué? Porque lo que es la carta a los Hebreos y más la carta a los Romanos son libros del Nuevo Testamento, como lo he dicho, con una profundidad teológica muy fuerte. Ahora, pero esta materia que les voy a dictar tiene la particularidad que podemos nosotros adentrarnos en toda la Biblia y entender muchos temas. Muchas gracias. Gracias, Judy. Muy amable. Muy bien. Sí, sí, muchas gracias. Ahí está, perfecto. Bueno, entonces, como les decía, es una materia que nos ayuda a adentrarnos en absolutamente... Ay, Dios. Ya voy a seguir hablando, listo. Permítanme, de verdad, yo organizo acá porque es que toca orar por otro computador. Ahora sí. Ta, 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 y ta, y ta. Entonces nos ayuda a adentrarnos y a entender que al momento de estudiar de manera general toda la Biblia podemos encontrar diferentes doctrinas de la palabra de Dios. ¿Listo? Eso quiero que lo empezamos a entender desde ahorita. Vamos a hablar de teología sistemática. La teología sistemática es muy importante. De hecho, que usted está en un instituto o, como lo llamó la pastora, en una fundación teológica, en un instituto teológico o en un seminario teológico, entonces usted tiene que aprender las bases de la teología. Creo que ya a esta altura ya hemos aprendido qué es teología. Viene esta palabra viene de dos vocablos griegos, que es teos y logia. Cuando nos hablan de logia, como que nos asustamos un poquito pensando que tiene que ver algo como con magia o esoterismo, cosas así raras, pero no. Profundizando, nos damos cuenta que lo que es el logos, la logia, el logos, tiene que ver con el conocimiento, y el conocimiento de teos, que tiene que ver con Dios. Ahora, existen muchísimas ramas de teología, muchísimas. Hoy en día, y más con la apertura que hemos tenido al Internet y demás herramientas tecnológicas, pues nosotros nos vamos a encontrar con que la teología es muy grande. Hace unos años atrás, eh, al no tener tanta cercanía con la tecnología y con el Internet, pues teníamos que ir y buscar en una biblioteca libros o comprarlos y demás. Hoy en día es mucho más sencillo. Tú los compras por Internet, los dejas descargados en tu computador y ahí estudias. Entonces, cuando uno es un estudioso juicioso, cuando a uno le gusta de verdad estudiar, pues uno se da cuenta que, insisto, hay muchas ramas de teología. Existe, por ejemplo, la teología liberal. No sé si alguno de ustedes acá haya escuchado acerca de la teología liberal, pero cuando hablamos acerca de ese tema, nos damos cuenta que es una teología donde el cristianismo y donde los libros que se estudian muchas veces se desfasan no en libertad sino en libertinaje. La teología liberal, por ejemplo, es una rama de la teología que lleva al ser humano a pensar, por ejemplo, que Dios permite que los seres humanos hagan lo que quieran y no hay problema. Hay ramas de la teología, por ejemplo, hay ramas teológicas o estudios teológicos donde dicen que la salvación no se pierde, por ejemplo, ¿sí? O que en este momento de nuestra existencia, después de que termina el escrito de Hechos de los Apóstoles y después de que Juan el Bautista y Juan el Apóstol dejan de ser profetas en esta tierra,
entonces llega una etapa del cesacionismo. Hay una rama de la teología que habla acerca de eso. Es decir, que los ministerios que tú encuentras en la Biblia y los dones del Espíritu Santo han cesado, a eso se le llama cesacionismo. Algunos lo llaman cesacionalismo, pero la palabra más correcta es cesacionismo. Y el cesacionismo habla de que los dones del Espíritu Santo y los ministerios ya han cesado, es decir, terminaron cuando se cerró el canon bíblico, entonces dejaron de existir los dones del Espíritu Santo. Esas son ramas de teología que están equivocadas, ¿ok? Que no son correctas, que no son bíblicas y que nosotros en sus postulados no podemos defender, pero existen ese tipo de ramas para que usted lo conozca. Entonces existen predicadores cesacionistas y predicadores muy famosos. Hace poco murió uno, John MacArthur. No sé si alguno de ustedes lo llegó a escuchar o supo algo de él. Yo tengo un par de libros de John MacArthur, es muy bueno. O sea, fue un maestro de la palabra impecable, excelente. No podemos demeritar lo que Dios le entregó, un pastor con una iglesia, una de las iglesias más grandes de Estados Unidos, y un escritor prolífico durante años. Y murió hace unos meses atrás, murió en el 2025. Y nos damos cuenta que él fue un hombre cesacionista. Toda su vida y durante todo su ministerio creyó y enseñó que los ministerios como el apostolado, el profeta y aún el evangelista, pero más que todo, que son los ministerios más atacados, que es el apóstol y el profeta, ya no están vigentes y que los dones del Espíritu Santo, decía John MacArthur, no están vigentes tampoco. ¿Por qué les hablo de eso? Porque es que hoy les voy a hablar, los voy a introducir en teología un poquito más profunda. No vamos a profundizar en un libro, sino voy a hablar de todo lo que tiene que ver con la teología. La teología sistemática. Vamos a ir hablando un poquito del tema para que usted entienda de qué vamos a hablar. Y esta materia es muy importante porque usted se va a dar cuenta que hoy y el próximo martes yo les voy a dejar la puerta abierta a los otros maestros. Es decir, esta materia es la introducción, por eso esa materia es tan importante y no se puede perder. Esta materia es la introducción a muchas otras materias que usted va a empezar a ver de aquí en adelante. ¿Listo? Y usted se va a dar cuenta por qué. Entonces, empecemos con un par de definiciones de qué es teología sistemática. ¿Qué es teología sistemática? Muy bien. Par de definiciones bien puntuales, pero que nos van a ayudar a empezar a abrir el panorama y a tener la mente un poquito más abierta a este tema. Entonces, número uno, la teología sistemática trata o se refiere, y quiero que entendamos, a algo que está puesto bajo un sistema. Sistemático tiene que ver con eso, con un sistema, con una organización. Entonces, por tanto, la teología sistemática es algo así como la división por compartimentos de la teología. Voy a dejarlo hasta ahí y lo voy a ir explicando. Creo que aquí todos los alumnos de este instituto son muy organizados. Entonces, si yo tuviera la oportunidad en algún momento de ir a tu casa y tuviera demasiada confianza y entrar a tu habitación, yo me daría cuenta que abriría un cajón en tu habitación y ahí estarían las medias. Abriría otro cajón y ahí estarían las camisetas. Abriría otro cajón y ahí estarían los pantalones y así, etcétera, etcétera. Y otro lugar especial para guardar zapatos y así. Una persona organizada es una persona sistemática y a nosotros nos han enseñado a vivir por sistemas, a vivir por compartimentos y a dividir las cosas por sus pares. Entonces, todas las medias acá, toda la ropa interior acá, todos los pantalones acá, porque para nosotros los seres humanos es más fácil si tenemos todo debidamente organizado, entonces cómo encontrar las cosas cuando las necesitamos, ¿cierto? Asimismo pasa con la teología. La teología es un mundo demasiado grande. ¿Por qué es tan grande?
¿Y por qué nunca podremos dejar de estudiar teología? Porque la teología se trata de estudiar a Dios, de conocer a Dios a través del estudio. Entonces, si vamos a conocer a Dios, el sumo creador del universo, quien según Hebreos sostiene al universo con la palma de su mano, pues tenemos que empezar a organizarnos porque va a ser muy complicado estudiar un ser tan grande y tan complicado para nosotros, ¿no? De hecho que no vamos a poder entender a Dios a lo largo de nuestra vida terrenal, jamás. Hay cosas de Dios que tú y yo jamás, por más que tengamos tiempo en la presencia del Señor, por más que busquemos a Dios, por más que seamos estudiosos de la Biblia, cuando digo jamás es jamás vamos a poder conocer al Señor, no solo hasta que lleguemos al reino de los cielos y lo veamos cara a cara. Entonces ahí todas las vendas se van a caer y realmente vamos a... Pero toda la teología que aprendemos, yo creo que no nos va a dar ni siquiera el 10%, y yo creo que mucho menos, del conocimiento de Dios. Creo firmemente, escúchenme bien, que para conocer realmente a Dios tengo que estar en la intimidad con Dios y conocerlo de manera íntima, de manera personal, en oración, en ayuno, en vigilia, leyendo la palabra, con todas las herramientas espirituales que el Señor nos dio y al mismo tiempo por medio del estudio teológico. Entonces, una cosa no puede estar desligada de la otra. Yo no me puedo parar en un púlpito a predicar si no estoy en comunión con el Espíritu de Dios, si no tengo una relación personal con Dios. Pero tampoco voy a tener toda la autoridad suficiente que debería tener si no tengo el conocimiento acerca de Dios y de su palabra. Por eso es tan importante el estudio. Ahora, hay personas, y yo quiero aquí aclarar varios puntos, porque recuerde que estamos hablando de teología, pero hay personas que dicen cosas como esta. Los muchos libros, la mucha lectura ahoga la fe. Porque por allá hay un libro en el Antiguo Testamento donde un gran sabio dijo que en los muchos libros, en los muchos manuscritos, en las muchas letras, uno se podía perder prácticamente. Entonces, por acá también hay otra postura, y es que el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo dijo, yo todo esto lo tengo por estiércol, con tal de conocer a Cristo. Entonces, con eso en mente, hay personas que demeritan y dejan a un lado el conocimiento bíblico y el conocimiento teológico. Nada más alejado de la realidad. Nada más alejado de la realidad. Quien escribió en el Antiguo, y no sé si alguien me lo pueda decir, por favor, usted sabe que me gusta que interactuemos, pero quiero saber quién estudió y en qué, perdón, quién fue el que dijo, yo estoy parafraseando, y en qué libro lo dijo, qué libro lo escribió, que las muchas letras como que nos vuelven menos espirituales. Vamos a ver si alguien encuentra el versículo, estoy solo parafraseando, a ver si alguien tiene el conocimiento. Y cuando Pablo se refiere a que él tiene por, ni siquiera, o sea, la palabra, tú encuentras en la Reina Valera que él dice, que está escrito que él tiene todo por basura, con tal de conocer a Cristo. En el original griego dice que él tiene todo por estiércol, o sea, lo más inmundo, lo coloca, todo su conocimiento, todos sus títulos, todo, y todo lo letrado que era solamente por conocer a Cristo. Entonces aquí nosotros tenemos que ser muy sensatos con eso, mis amados, muy sensatos. Porque están las dos maneras de ver la vida cristiana, ¿no? Entonces yo recuerdo hace unos años que yo no estuve en esa época, bendito Dios, pero los abuelos, por ejemplo, de mi esposa, eran de los que pensaban que si una persona se convertía a Cristo no debía ir a la universidad, porque si iba a la universidad se iba a contaminar, se iba a perder y no iba a volver a la iglesia. Entonces la gente se encerró en la iglesia. Hubo generaciones gracias, ahorita lo lees por favor Marcela, hubo generaciones, aunque hace falta el del Antiguo Testamento, a ver quién lo encuentra, pero hubo generaciones, escúchenme bien, que
se perdieron dentro de la iglesia. Y eso es muy delicado, porque en vez de salir al mundo, no de volverse mundanos, ojo con eso, no salir de la iglesia a volverse mundanos, porque hay gente en la iglesia que se la pasa metida en la iglesia y son mundanos. No, sino de salir al mundo para prepararse, para tener una mejor calidad de vida antes de morir o antes de que Cristo venga. Se dedicaron única y exclusivamente a la iglesia y eso es error, equivocado. Entonces hubo muchas generaciones. Mi apóstol Henry, mi autoridad espiritual, él creció así. Y creció en una iglesia donde, y en un régimen eclesiástico y religioso donde solamente se vivía por la iglesia y para la iglesia. Y entonces eso es muy, muy, muy complicado. Ahora, hoy en día se han abierto y lo insisto, se ha dado la apertura a que nosotros los cristianos nos capacitemos, estudiamos y crezcamos. Y para eso también debemos crecer teológicamente. Muy bien. Ángela, ¿tienes algo que decir, por favor? Sí, pastor, que lo encontré en Filipenses 3:8. ¿Qué dice? Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Eso. Muy bien. Entonces, insisto, hay gente que se arraiga de eso para decir no hay que estudiar, no hay que prepararse. Yo pregunto, Dios te dio un espíritu, tienes un alma y estás en un cuerpo, ¿cierto? ¿Para qué Dios te dio el cuerpo y el cuerpo con todas las herramientas que te dio, incluido el cerebro? Para pensar, para analizar. El cerebro es un maravilloso órgano que debemos cultivarlo y ayudarlo a crecer. Pero hay, insisto, ramas del cristianismo o fuentes del cristianismo que no permiten, aún hoy en día, que no permiten, aunque los muchachos de la iglesia estudien y se capaciten. Llega un joven a la iglesia, se convierte a Cristo, olvídese de la universidad, olvídese de carrera universitaria, olvídese de todo, dedícate a la iglesia para que seas salvo. Vamos a seguir mirando. Entonces, estamos hablando de que la teología tiene unos compartimentos también, tiene unas divisiones y ninguna de ellas es más importante que la otra. Simplemente los eruditos bíblicos han organizado por materias, ¿sí? O como yo lo digo, por compartimentos en diferentes cajones, han ido organizando diferentes temas que son importantes, que están en la Biblia. Eso lo vamos a ir viendo y yo creo que la próxima semana vamos a adentrarnos un poquito más en eso. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la teología sistemática? Insisto, es algo, la palabra sistemático es algo que está puesto bajo un sistema organizado. Es la división de la teología en sistemas que explican diferentes áreas de lo que tiene que ver con la teología. Voy a dar un ejemplo. No hay uno, hay varios libros de la Biblia que nos hablan acerca de los ángeles. Entonces yo no puedo comprender la esencia y la naturaleza del mundo angelical con un solo libro y menos con un solo texto y menos con un solo versículo de la Biblia. Yo tendría que mirar aún desde Génesis hasta Apocalipsis y nos vamos a dar cuenta que podríamos, estudiando toda la Biblia, dedicarnos a estudiar un área de la teología que se llamaría angeleología y estudiar todo el mundo de los ángeles y darnos cuenta en realidad quiénes son ellos, cómo funcionan, cómo son sus características físicas, si se podría llamar de esa manera, ¿sí? O sus características, sí, digamos físicas, cómo es su manera de servir a Dios, cómo es su manera de servir a la humanidad. Y para eso tendríamos que mirar toda la Biblia. Voy a citar otro ejemplo, fuera de la angeliología, que es una materia. Por eso les dije, la teología sistemática nos va a abrir la puerta a todas un mundo de materias que usted va a empezar a ver en el instituto. Por ejemplo, la neumatología,
que es el estudio de la persona del Espíritu Santo. Yo no sé si usted lo sabía, pero la neumatología es el estudio de la persona del Espíritu Santo. Neuma tiene que ver con soplo. Y recuerden que la primera vez que aunque no, escúchenme bien, aunque no se habló propiamente de Espíritu Santo, pero la primera vez que el Espíritu Santo aparece en escena es por allá en Génesis capítulo 1, cuando hay el soplo de Dios o la voz de Dios, cuando se empieza a ordenar toda la creación. Entonces, por ejemplo, esa sería otra materia, estudio. Entonces, si usted se da cuenta, y ya ahorita les voy a dar más información, si usted se da cuenta, la teología sistemática lo que nos abre es el camino para empezar a entender cosas de Dios que están en toda la Biblia. Si yo quiero conocer a la persona hermosa, preciosa, divina del Espíritu Santo, tendría que empezar desde Génesis 1 hasta el último capítulo de Apocalipsis. Y en toda la Biblia lo voy a encontrar, de manera directa o indirecta. De eso se trata la teología sistemática. Es organizar diferentes enseñanzas que están en la Biblia en sistemas o en categorías, en compartimentos, como les decía ahorita en un principio. Quiero darle otra definición. La teología sistemática es una rama de la teología cristiana. Ojo con eso. No de cualquier teología, insisto. Hay diferentes tipos de teologías. Los testigos de Jehová tienen su teología. Ellos quieren conocer a Dios de manera diferente. Los mormones tienen su teología. Existen iglesias que se hacen llamar cristianas que están fomentando diferentes movimientos de teología nueva que no es bíblica tampoco. La teología católica, por ejemplo. Pero nuestra teología es 100 o debe ser 100% bíblica. 100% bíblica. ¿Listo? Muy bien. Escuche esto. La teología sistemática es una rama de la teología cristiana que organiza las doctrinas bíblicas y la fe en un sistema coherente, ordenado y racional, para intentar con cada una de estas doctrinas bíblicas y por medio de este sistema coherente, ordenado y racional, explicar la verdad de Dios y del universo. Para eso hay que estudiar. Se debe hacer a través del estudio concienzudo de la Biblia. Por eso usted acá en el Instituto Bíblico adquiere herramientas. Por ejemplo, cuando usted estudia hebreo, ¿sí? No la carta a los hebreos, sino el idioma hebreo, o estudia griego. Yo de hebreo sé muy poco realmente, no soy un experto en idiomas bíblicos, en idiomas muertos como el arameo, el griego, bueno, el latín no es bíblico, el hebreo, pero conozco algo de griego. He tratado de profundizar más en griego que en los otros idiomas. Y cuando tú, por ejemplo, adquieres recursos y herramientas de hebreo bíblico, de griego koiné, algo de arameo, porque recuerden que el Nuevo Testamento también se escribió tanto en griego koiné como en arameo en algunas partes, ¿sí? Mayormente en griego. Y otras herramientas que tú vas adquiriendo, tú tienes precisamente eso, como que tienes, a ver, ¿cómo te digo? Tienes que encontrar un tesoro. Y para encontrar ese tesoro tienes que tener ciertas herramientas. Tienes que tener un mapa, en este caso hoy en día sería un GPS. Tienes que tener por lo menos conocimiento geográfico. Tienes que tener cierta cantidad de dinero para moverte. Tienes que tener pica, pala. Tienes que tener ayudantes para encontrar ese tesoro que te han mandado a buscar. Eso mismo pasa en la teología. Yo quiero conocer a Dios, yo tengo que tener herramientas. Yo tengo que tener un GPS, un mapa, saber por dónde caminar, a dónde estudiar, cómo profundizar en la Biblia. Muchos cristianos durante años, por no tener el conocimiento, por la falta de madurez en el conocimiento, pues no tienen herramientas suficientes para poder adentrarse más en la Biblia y se quedan con lo superficial. Alguien que busque este versículo en el Antiguo Testamento,
que dice, creo que es el único en el Antiguo Testamento, donde aparece la frase el deseado de las naciones. Cuando lo encuentres, me dices por favor, ¿dónde está? Y lo vamos a leer, para explicarle de qué estoy hablando acerca de las herramientas. Entonces, a través de este estudio teológico, nosotros vamos a abordar temas que la Biblia enseña. Recuerde que nuestra teología es 100% bíblica. Temas como ¿cuáles? Temas como la creación, temas como la humanidad, temas como el pecado, como la salvación. Y reuniendo toda esa teología y toda esa información, vamos a empezar a crear, o alguien ya empezó hace mucho tiempo, digo vamos como si yo fuera el gran erudito, pero alguien ya nos hizo la tarea durante muchos siglos atrás de organizar en esos compartimentos cada una de esas áreas que la Biblia enseña. Porque la Biblia habla acerca de pecado, la Biblia habla acerca del infierno, la Biblia habla acerca de ángeles, la Biblia habla acerca del hombre, la Biblia habla acerca de la creación. Y todas esas materias juntas me van a ayudar a conocer más a Dios. ¿Listo? Muy bien. Léelo, Marcela, Ageo 2:7. ¿Qué dice? Sí, Paz, permíteme un segundo. Dice, y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Vamos a buscarlo. Es que tremendo versículo, ¿no? Si uno lo lee y uno dice, wow. Es más, escribieron una canción acerca de ese versículo hace muchos años. Alguien la escuchó, por allá la cantaba Marcos Witt. No sé si él la escribió, pero la cantaba. Eres el deseado de las naciones, eres el amado de mi corazón. Dejémoslo hasta ahí. Y bueno, y después dice, eres el Mesías prometido a los hombres, Yeshua HaMashiach. Entonces dice que el deseado de las naciones, según esa canción, es Cristo. Vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a ver qué dice la palabra. Lo voy a leer en otras versiones diferentes, un poquito más apegadas al original. Nos vamos a dar cuenta de unas cosas tremendas. Mira cómo lo dice la NTV, versículo 6, desde más antecitos. Nueva traducción viviente, una de mis versiones favoritas. El Señor de los ejércitos celestiales dice, dentro de poco haré temblar los cielos y la tierra, los océanos y la tierra firme una vez más. Y vamos al verso 7. Haré temblar a todas las naciones y traerán los tesoros de todas las naciones a este templo. Llenaré este lugar de gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Verso 8. La plata es mía y el oro es mío, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Dejémoslo hasta ahí. Leámoslo en la TLA. Yo soy, desde el 6, yo soy el Dios de Israel, y dentro de poco tiempo haré temblar el cielo y la tierra. Sacudiré el mar y la tierra firme. Haré que tiemblen todas las naciones. Sigo la lectura. Haré que me traigan todas sus riquezas para llenar el templo, pues la plata y el oro me pertenecen. Verso 9. La grandeza de este segundo templo será mayor que la del primero, y en él se vivirá en paz. Yo soy el Dios de Israel y juro que así lo haré. Mira, aquí yo voy a matar una vaca sagrada evangélica. Ageo capítulo 2, versículo 7, no es un versículo mesiánico. No habla de Jesús. Gracias a Dios, no son muchos los que están en este instituto bíblico y no estamos en el tiempo del Renacimiento, donde se me acusa de hereje y me queman vivo. Pero leyendo la Biblia bien, el deseado de las naciones no es Jesús. Las naciones no anhelan a Jesús.
las naciones y los gobiernos odian a Jesús. ¿Qué es lo que desean las naciones? Plata, oro y plata. Lea lo que dice la Biblia. Haré temblar a todas las naciones y traerán los tesoros las naciones a este templo. Miremos la Reina Valera, nuestra Biblia más conocida. Mira cómo lo dice desde el verso 6 hasta más adelantico. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y tierra seca. Verso 7. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de las naciones. Ya vimos que no es Cristo. Después de que Dios haga temblar a las naciones, esas naciones van a traer las riquezas de oro y de plata, lo vamos a ver en el contexto, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos, porque, verso 8, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová el Señor. Acabo de matar una vaca sagrada teológica evangélica que se ha predicado durante siglos en los púlpitos cristianos. Predicadores con muy buen corazón, con muy buena actitud, no lo hacen por herejes, pero no profundizaron, no leyeron bien. Y al no tener las herramientas teológicas, de eso le estoy hablando yo hoy, para eso usted está acá en el seminario, para aprender herramientas teológicas. Y al no tener ese tipo de herramientas para encontrar ese gran tesoro que es realmente conocer a Dios, han cometido errores, como este. Ageo 2:7. El deseado de las naciones no se refiere a Cristo. Bíblicamente, el deseado de las naciones es dinero. Y para que la gloria postrera de la casa de la cual está acá hablando Dios por medio del profeta Ageo, sea mayor que la primera, no solamente se necesitaba la presencia de Dios en esa casa, se necesitaban recursos económicos, y de eso está hablando la profecía de Ageo. Eso es muy complicado de entender, porque cuando nosotros empezamos a estudiar teología, tenemos que reaprender muchas cosas. No estoy diciendo que Jesús no sea el centro de la creación, no estoy diciendo que Jesús no sea el más importante en la Biblia. Lo que estoy diciendo es que este versículo, este solito versículo en particular, no está hablando de Cristo por ningún lado, no lo está haciendo. Amén o ayayay. Muy bien. Sí, entonces Marcos Witt, no sé si él escribió la letra de esa canción, pero la cantó y se hizo famosa. Es más, yo la cantaba con una alegría en la iglesia, y después de que entendí esto, dije, ¿qué estaba cantando? Estaba hablando de lo que no era. Teología. Nos damos cuenta que necesitamos herramientas, ¿no? Muy bien. Hay unas características principales, las voy a dar antes de dar alguna participación ahorita después de las 8. Hay unas características principales que tiene la teología sistemática. Ya entendimos qué es teología sistemática, para qué nos sirve la teología sistemática. Ahora vamos a ver unas características que son súper importantes. La primera, nos da organización y coherencia. La teología sistemática nos da organización y coherencia. El objetivo de ser organizado y coherente con el estudio bíblico es presentar las verdades cristianas con un método organizado, valga la pena la redundancia, y con lógica, evitando que tengamos desorden y contradicciones. Voy a repetir eso. Es muy importante entender que la teología sistemática nos da organización y coherencia. Si queremos evitar desorden y contradicciones en la teología que tenemos en nuestras iglesias, debemos aprender
a estructurar nuestra teología de manera metódica y lógica. Entonces, ¿qué nos da la teología sistemática? Orden. ¿Qué nos da la teología sistemática? Coherencia. Yo no sé si a usted le ha pasado. A mí me ha pasado. Por eso me gusta mucho, creo que una de las cosas que más me gusta enseñar cuando enseño teología es enseñar a predicar. Y no porque yo sea pues, el nuevo príncipe de los predicadores, no, ese título allá se lo dieron a un señor por allá llamado Charles Spurgeon en Inglaterra hace muchos años atrás. No, simplemente porque me gusta predicar, me gusta ser muy organizado, muy esquemático en mi estudio para la predicación y me gusta presentar una predicación muy organizada, muy coherente, de principio a fin, que lleve a la gente de un lugar a otro, ¿sí? Para que no solamente la gente diga, oiga, es que sentí la presencia de Dios, y salgan del culto, y qué culto tan maravilloso, es que yo sentí a Dios. Bueno, ¿y qué aprendiste? No, no aprendí nada, pero sentí a Dios. Yo creo que Dios necesita una iglesia organizada. Yo creo que Dios necesita una iglesia coherente. Y cuando tú estudias las diferentes ramas de la teología, te empiezas a dar cuenta, hey, aquí yo puedo acomodar esto, organizar esto de una manera diferente, etc. Dos, ¿qué otra característica tiene la teología sistemática? Un enfoque temático. Me enfoca en diferentes temas o en un tema en particular para estudiarlo de manera organizada y con coherencia. Entonces, ¿qué hace la teología sistemática? Lo que hace es agrupar la enseñanza de la Biblia, de toda la Biblia, en ciertas categorías, como ya lo hemos visto. Entonces, ahorita vamos a ver a grosso modo, porque no me corresponde a mí darles pues todas las teologías o todos los sistemas de teología que tenemos, pero ahorita les voy a hablar de los primeros, los más con los que se inició la teología sistemática y los más modernos, para que usted se dar cuenta y cuando usted empiece a ver soteriología, wow, esa materia me habló el pastorales, y aquí ya vamos a profundizarla. Entonces es importante, vamos a tener un enfoque de tema, ¿listo? Vamos a poder estudiar acerca de la salvación. Toda la Biblia habla acerca de la salvación y no me voy a desenfocar. Tres, ¿qué otra característica tiene la teología sistemática? Integra fuentes, integración de fuentes. La teología bíblica o el estudio de la Biblia como base principal, pero escúcheme bien, tenemos la base principal que es la Biblia. No podemos ser verdaderos teólogos si nuestro libro de estudio principal no es la palabra de Dios, con todas sus vertientes ya a lo largo de los años, de diferentes traducciones bíblicas que existen hoy en día, que nos llevan cada vez un poquito más al original, ¿no? En que fue escrito. Recordemos que nosotros no tenemos los originales, no existen. No existen los originales de los libros de la Biblia. Entonces nosotros lo que tenemos es una copia de la copia de la copia, pero los que se adentran en esto llegan a conocer mucho más, escúchenme bien, mucho más cuáles son los papiros originales o los textos originales o las copias más cercanas al original. Entonces eso es muy importante, entender que nosotros como estudiosos de la teología o como teólogos tenemos que tener como base la Biblia, es nuestra base principal, pero también tenemos que considerar la historia de la iglesia. Y no toda la historia de la iglesia está en la Biblia, por ejemplo. Nosotros tenemos una parte pequeñita de la historia de la iglesia por allá en Hechos de los Apóstoles y en alguna que otra carta donde nos dan como visos, uy, la iglesia aquí era como así, la iglesia aquí comenzó como en tal época y como... Pero existen otros libros aún de historia humana que no están en la Biblia, no son canónicos, no son inspirados por el Espíritu Santo, pero que son históricos y nos van a abrir un poquito más el panorama. Entonces, hablar de historia de la iglesia, hablar de las diferentes tradiciones donde ocurrieron los eventos bíblicos. Por ejemplo, ¿dónde estaba situada Sodoma y Gomorra? Por ejemplo, ¿dónde quedó el arca de Noé?
Por ejemplo, ¿dónde inició la humanidad? Por ejemplo, conocer Israel en los tiempos bíblicos, su cultura, qué comían, cómo andaban, en qué se transportaban, conocer cómo era que el apóstol Pablo hacía sus viajes misioneros, porque si a nosotros hoy en día nos hablan, hey, vamos a hacer un viaje misionero, yo cojo un bus y llego a La Guajira, o cojo un avión y en 2 horas estoy allá, organizando una campaña y predicando, o cojo mi carro y viajo acá cerca, no sé si me hago entender. Nuestra cultura es totalmente ajena y diferente a la de hace 2000, 3000, 4000 y 6000 años atrás, de los tiempos bíblicos. Entonces, conocer las diferentes tradiciones, conocer los diferentes rudimentos, conocer las diferentes historias, no solamente bíblicas, sino de la humanidad, me va a ayudar a entender mucho más mi estudio de la Biblia. Porque entonces voy a entender, oye, ¿cómo así que Juan el Bautista comía langostas? Le iba como bien a Juan el Bautista, porque comer langosta hoy en día es de caché, ¿no? Es de dedito parado. Los que han tenido la gran oportunidad de comerse una langosta, eso es una cosa exquisita. Yo me he comido la ancha, unas rellenas así, pero langosta todavía no. Pero el apóstol, Juan el Bautista no, escúchenme bien, Juan el Bautista no comía de ese tipo de langostas. Era otro tipo de alimento, otro tipo de animal que había en el desierto. No era la langosta que se conoce hoy en día. Entonces, fácilmente uno se puede confundir como con el deseado de las naciones. Otra característica, escúchenme bien, otra característica de la teología sistemática es que tiene un propósito práctico. Tiene un propósito práctico. Además de informar al intelecto, además de meterle información al cerebro, busca afectar el corazón, busca afectar la voluntad del ser humano. Por ejemplo, ¿cómo no voy a reflexionar yo al hacer un estudio sistemático, concienzudo, coherente, organizado acerca del Espíritu Santo, sin saber que se llame neumatología? Alguien le colocó ese nombre en algún momento, pero yo querer hacerlo, yo coger la Biblia de principio a fin y hacer un estudio de quién es el Espíritu Santo, cómo actúa el Espíritu Santo, cómo obró en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo, cómo utilizó a los profetas el Espíritu Santo, cómo obró el Espíritu Santo en Juan el Bautista, cómo obró el Espíritu Santo en Jesús, cómo obró el Espíritu Santo, cómo se manifestó en el tiempo de Cristo, cómo se manifestó con los apóstoles, cómo se manifestó con Pablo, con Pedro, con Juan. Sí o sí me va a tener que llevar a una reflexión más allá de mi conocimiento humano. Entonces, una de las características más lindas y tal vez una de las más importantes no es solamente llenarnos de conocimiento de un área de la Biblia, de algo de teología, no, sino es llevarnos a una reflexión profunda, a un amor ardiente por Dios. Cuando yo soy organizado en mi estudio bíblico, escúcheme esto, cuando soy organizado en mi estudio bíblico, conozco a Dios, conozco una parte más de Dios. ¿Cómo fue que Él se ingenió la salvación para la humanidad? ¿De dónde viene la salvación? ¿Cómo se la ingenió Dios para salvar al ser humano? Empezando por un par de animalitos que Dios mismo sacrificó en el Edén para cubrir la desnudez de Adán y Eva, porque ellos estaban tratando de cubrirse con hojas de hojarasca y cuando sale el sol pues se secan las hojas. Y el primero que hizo un sacrificio y que derramó sangre en esta tierra no fue el ser humano, fue Dios, para tratar de cubrir el pecado y la desnudez y la culpa de un humano pecador. Y cómo eso me puede llevar a unas reflexiones impresionantes hasta llegar a Cristo y la cruz, que fue el Cordero perfecto, que al derramar su sangre y entregarlo todo, usted y yo somos redimidos, salvados, alcanzados sin haberlo pedido. Entonces mire que hay unos propósitos importantísimos de la teología.
y cómo por acá, esta organización, ay Dios, computadora, ayúdame, esta organización de las diferentes ramas teológicas y tener ciertos compartimentos y entender a Dios de diferentes maneras me va a ayudar a enamorarme más de Dios. Es totalmente equivocado decir, escúcheme esto, y a esta primera reflexión quiero llegar esta noche. Es totalmente equivocado decir que yo no debo prepararme y no debo estudiar teológicamente para conocer a Dios, que solamente orando y ayunando lo voy a conocer en su plenitud. Eso no es así. Tiene que haber un balance entre mi relación personal con el Espíritu Santo, entre mi relación personal con la persona de Cristo y entre mi estudio y mi profundización teológica. Las dos cosas tienen que ir de la mano. Sin toda la preparación teológica, sin todo el estudio, sin toda la posición y aún teniendo ciudadanía romana, Pablo no hubiera podido llegar a todos los lugares donde llegó y aún llegar al centro de la cultura, como ya lo hemos visto en la carta a los romanos, no hubiera podido llegar al centro de la cultura de su tiempo, de su mundo, a la iglesia en Roma y a la ciudad de Roma. No hubiera podido llegar. No hubiera podido llegar. Los otros apóstoles tuvieron ciertas limitaciones, no porque no oraran, no porque no buscaran a Dios, no porque no ayunaran, no porque no estaban en la presencia del Señor, sino que su mente no la tenían tan abierta como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, debido a todo su conocimiento y estudio, lo que hizo él fue rendirlo a Dios. Es diferente. Cuando Pablo dice, yo he dejado por estiércol y considero por estiércol todo lo que he sido hasta el día de hoy, todo mi aprendizaje, todo el dinero que tuve, todos los títulos, absolutamente todo, lo tengo por estiércol, está haciendo una comparación entre el gran sumo sacerdote gigante, que con él, mejor dicho, delante de Dios no existe nadie, ningún hombre, por soberano, por grande que sea, se puede comparar minúsculamente con Dios. Cerremos el micrófono, por favor, gracias. Marcela, cerremos el micrófono, te agradezco. No se puede comparar con Dios. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo realmente? Todo lo que yo he logrado, todo lo que yo estudié, todo lo que yo me preparé, estar a los pies de Gamaliel y después todo mi estudio teológico en la iglesia de Jerusalén, ahí a los pies de los apóstoles y todo lo que aprendí, todo lo que aprendí, no vale nada en comparación de yo conocer a Dios. Pero eso no quiere decir que todas esas herramientas que él tenía las desechó. Nunca las desechó, las utilizó bien, las reenfocó para el servicio a Dios y para el ministerio. ¿Me estoy haciendo entender esta noche? Entonces, es importante el estudio teológico, no lo podemos dejar a un lado. Nuestros púlpitos necesitan teología sana. Nuestras escuelas bíblicas, nuestros discipulados necesitan teología sana. No nos podemos quedar con el bautismo. Y la gente se bautiza y ya, ¿y qué más les damos? No, hay que darles más carne, hay que ayudarlos a crecer, hay que llevarlos a nuevos niveles de conocimiento. Que desde los púlpitos de nuestras iglesias se predique una sana doctrina, se mueva el poder de Dios, se sienta la presencia de Dios, pero también se escuche a un hombre o a una mujer profundo en la palabra, y eso solo se logra estudiando y preparándose, quemándose las pestañas. Voy a pasar a otro punto y voy a dar tiempo de una participación. La teología sistemática clásica se divide en algunos estudios importantes. A medida de los siglos se han venido desprendiendo diferentes corrientes de teología sistemática, diferentes materias, por decirlo de alguna manera, o compartimentos, como yo los llamo, diferentes cajoncitos. Entonces, como que los eruditos bíblicos lo que han hecho es hacernos la vida un poco más fácil, ayudarnos a estudiar la Biblia de una manera más esquematizada, más sistematizada, más organizada. Pero en un inicio la teología clásica era la siguiente, escúchenme bien.
Se debe seguir hablando de esto, por supuesto que sí. Estos temas son supremamente importantes. Número 1, la doctrina de Dios. ¿Cuál es la naturaleza de Dios en su Trinidad? Si algo es relevante para la iglesia hoy en día es entender la Trinidad, entender la naturaleza de Dios. Preocupante de cristianos que llevan muchos años en la iglesia y no entienden la Trinidad, no la comprenden. Preguntas tan esenciales y básicas para un cristiano maduro y no pueden responder. Llega un testigo de Jehová y le da 3 vueltas por no entender la Trinidad. Llega un Jesús solo y le da 3 vueltas por no entender bíblicamente la naturaleza de Dios. Entonces hay que entender que hay una doctrina de Dios, también hay una doctrina de las Escrituras. Y de esto habla, o más bien hablamos acá de la autoridad y la naturaleza de la Biblia. La Biblia no es cualquier libro, es más, no es un libro, es un compendio de libros. Y la Biblia tiene es autoritativa. La Biblia nos deja un reflejo de quién es Dios, pero también de quiénes somos nosotros delante de Dios, nosotros los seres humanos. Entonces, escúcheme bien, la doctrina de Dios es muy importante, pero también la doctrina de las Escrituras, de la palabra, es muy importante. Ahora, hay otra doctrina que toda iglesia debería manejar, y es la doctrina de la creación. La obra de Dios en la creación y su providencia y su voluntad en medio de la creación. Debemos entender cómo fue que Dios se ideó crear, cómo fue que Dios creó. ¿Cómo es eso de los 7 días que dice Génesis? ¿Cómo es posible que la creación esté sostenida en la mano de un ser llamado Cristo, según Hebreos? Creo que profundamente nosotros tenemos que avanzar en algo que es la doctrina de la creación. Toda iglesia mínimo debería tener dentro de su canon doctrinal la doctrina de Dios, la naturaleza de Dios y su Trinidad, la doctrina de las Escrituras, la autoridad, entender que la Biblia es autoritativa por sí mismo y cuál es su naturaleza, cómo se formó, cómo se desarrolló. La doctrina de la creación, la obra de Dios en la creación y su providencia, su voluntad en medio de lo creado. 4, la doctrina del pecado. Porque si algo debe entender el ser humano es el pecado, como lo estábamos viendo en Romanos. No podemos hablar de redención, no podemos hablar de un plan salvador de parte de Dios por medio de su Hijo Cristo si la gente no entiende que es pecadora en sí misma. A eso se le llama amartiología. ¿De qué habla la amartiología? De la caída de la humanidad y del pecado. Tenemos que entender esos conceptos y tenerlos muy claros, de cómo a través del ADN nosotros nacemos. Dice la palabra de Dios en Romanos, no hay justo ni aún uno, ninguno. Todos estamos permeados por el pecado y eso es un estudio teológico muy profundo. 5, la doctrina de Cristo. A esto se le llama cristología. Cristología. ¿De qué podemos, esta doctrina de qué trata? Acerca de la persona de Cristo, de una de las 3 personas de la Santa Trinidad. Y deberíamos entender y conocer realmente a través de todas las Escrituras que Él está revelado desde Génesis hasta Apocalipsis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La doctrina de la redención, la soteriología. Creo que esa materia la van a ver conmigo. La soteriología. ¿De qué trata la soteriología? De cómo Dios salva a la humanidad, nada más y nada menos. Y eso es un compendio de estudio impresionante. La doctrina de la iglesia, la naturaleza y el propósito de la comunidad cristiana. ¿Por qué Dios quiere que exista iglesia? ¿Cómo se debe formar la iglesia? La eclesiología, a esto se le llama eclesiología.
¿Por qué debe existir iglesia? ¿Por qué debe haber un gobierno en la iglesia? ¿Por qué deben haber pastores? ¿Por qué deben haber apóstoles? ¿Por qué deben haber los diferentes ministerios fluyendo? ¿Por qué deben haber diáconos? ¿Por qué deben haber servidores y liderazgo dentro de la iglesia? ¿Cómo se deben formar esos diferentes líderes y servidores dentro de la comunidad cristiana? Ahí podemos echar para el piso muchos pensamientos de personas que, haciéndose llamar cristianos, no se congregan en una iglesia, y no porque no tengan el tiempo, porque les toca trabajar, porque están enfermos, porque viven lejos, por cualquier excusa. No por eso, sino porque dicen, no, yo tengo iglesia en mi casa y yo me congrego ahí con mi esposa. Y yo veo el canal de YouTube y ahí, y yo tengo un pastor. ¿Cómo es que me dijo una hermana en la iglesia una vez? Él me dio esta risa y yo dije, no, estás muy desenfocada. Yo tengo un pastor virtual. Yo no entiendo cómo es tener un pastor virtual. El pastor conoce tu vida. El pastor conoce tu corazón, el pastor conoce tus luchas, el pastor te acompaña, porque el pastor está cercano a la gente. Yo no tengo pastores virtuales, no. Con mi esposa, aquí abro un poquito de paréntesis, con mi esposa estuvimos orando mucho por una cobertura espiritual, y a pesar de que estamos bajo ADME, la Asociación de Ministros del Evangelio, y es una bendición, pero yo oraba, Señor, yo desde hace muchos años no tengo una cobertura, pero me da miedo, en realidad, me daba miedo volverme a equivocar. Yo, Señor, pero necesito a quien rendirle cuentas. ¿Sabe cuál era mi afán? Rendirle cuentas a alguien. Que en algún momento, no cada semana ni cada mes, pero que en algún momento coja y me llame y me diga, Alex, ¿cómo va con la doña? ¿Se volvió a agarrar con su mujer? Venga, profeta, venga, hablemos. ¿Cómo va esa tentación, Alex? ¿Cómo van sus finanzas, mi hijo? ¿Cómo va la administración de las finanzas? ¿Va bien? ¿Ha mejorado? ¿Cómo va con el trabajo? ¿Cómo va la iglesia? O sea, alguien que te pregunte y que se interese por ti. Y oramos por eso, y el Señor nos dio la respuesta hace unas semanas atrás con el apóstol Henry Figueroa, el presidente de ADME acá en Colombia y en las naciones. El Señor me decía, es Él. Me daba paz. Yo dije, voy a hablar con Él, y lo peor que me puede decir es que no tiene tiempo. Y no, nos recibió con los brazos abiertos, un tiempo especial. Yo quiero decirles algo. La doctrina de la iglesia es muy importante, y es una doctrina que no se puede perder en la iglesia. La doctrina de la iglesia se ha perdido en la iglesia. Hoy, con el boom de las redes sociales, la gente dice, mi pastor es ese señor que está allá detrás de esa pantalla. Y yo digo, yo no tengo redes sociales en la iglesia y no tengo un canal de YouTube en la iglesia para alimentar a las ovejas de la iglesia. No, la gente debe ir a culto. Punto. La gente debe ir a culto. Mayormente lo utilizamos para llevar ese mensaje a personas que no asisten a una iglesia y poder ser un canal de evangelismo. Punto. Y la última de las que le quiero hablar, de las doctrinas más antiguas que aún se deben seguir enseñando, y que se deben seguir, en las cuales debemos seguir perseverando en la iglesia cristiana, en la teología, en estas doctrinas clásicas, en la teología sistemática, es la escatología o eschatología, que es el estudio del fin de la historia y del destino último de la humanidad. Y esta es una de las materias más complicadas. Yo no la enseño, mejor que lo haga David o algo así. Pero es una de las doctrinas más fuertes, porque estamos hablando de la segunda venida de Cristo, estamos hablando de los tiempos del fin, estamos hablando de las diferentes experiencias que se van a vivir antes de que todo esto termine, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Quiero dar unos minutos, por favor, para dar algunas apreciaciones acerca de lo que estamos hablando hasta el día de hoy, y vamos a continuar. Entonces, no sé si alguien, aquí por favor conmigo participen, porque me siento solito. Pero me gustaría, antes de ya profundizar un poquito más acerca de algunos temas, ¿qué te está quedando hasta este momento de la clase? ¿Qué te está inspirando Dios a través de esta clase? Y
si hay alguna duda o pregunta hasta este momento. Si les quedó sonando lo de Ageo 2.7, pues ahí tranquilos, ahí lo profundizamos, pero así es. ¿Listo? Pastora, te queremos escuchar. Y después vamos con los de MIT, la mamá de la casa. Santo. Bueno, pues, ¿qué le digo? Que en esta teología sistemática vemos los diferentes sistemas de lo que es el desarrollo, de lo que es el conocimiento de Dios, cómo aprender cada día, tener ese conocimiento, porque es como decía mi pastor, es buscar la unción de Dios, pero adquirir el conocimiento, porque un conocimiento sin la revelación pues no funciona, o una revelación sin el conocimiento no sabemos lo que estamos hablando ni para dónde vamos. Tenemos que tener una visión y una dirección, y si no vamos como el que está en la oscuridad y no sabe a dónde va. Entonces, por eso es tan importante el conocer las diferentes ramas de lo que es la dirección del conocimiento de Dios. Son tan profundas y son tan importantes. Por lo menos yo me deleito muchísimo en todo lo que enseñan mis pastores, porque estoy aprendiendo cosas nuevas que uno no ve en una carrera de teología, solo teología, no aprende todo lo que se aprende acá en una teología bíblica, porque es mucho más profunda en lo que es el conocimiento de Dios. Y eso a mí me ha enseñado muchísimo. Gracias. Edith, mi hermana Edith. Queremos escuchar tu voz también. Buenas noches. Estoy un poquito. Tranquilo. La teología sistemática nos da organización, ¿verdad? Y coherencia para presentar un sermón, una prédica de forma metódica y lógica, llevando como una secuencia bien organizada. Amén. Excelente, ¿no? Ustedes son las mejores estudiantes. Muchas gracias. Excelente. Muy bien. Ya se empezaron a salir del MIT. Ay, Dios mío, Señor Jesús. Muy bien. Preguntémosle no creo que hayan llegado ya a la casa, estaban ahí de carreras, pero preguntémosle a Ángela. ¿Qué te está quedando hasta este momento, Ángela? Cuéntanos. Pues bueno, algo que he aprendido es que dice la palabra que mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Mm, Entonces, si yo no tengo ese conocimiento, viene un testigo de Jehová o una religión X y me confunde. De hecho, a mí me pasó, recién comencé a, con los caminos del Señor con una persona que era un Jesús solo y traté de confundirme pues, porque yo no tenía ni la intimidad ni el conocimiento profundo ujú. y traté de confundirme. Entonces es necesario el conocimiento y el conocimiento viene a través obviamente del Espíritu Santo, pero también de aquellas personas que están preparadas como son los pastores, como tú y como la pastora, un ejemplo. Y algo también que me llama la atención es lo que tú dijiste del orden, que las medias van en un lugar, que Ujú. las camisetas van en un lugar. Entonces, si Dios es un Dios de orden. Y si no hay orden, pues todo está como patas para arriba. Ese es como lo que Dios me ha enseñado. Dale, embala a alguien, por favor. Iba a decir Alexander, eres tú. A la hermana María Elena. Listo. Hermana María. Bueno, yo creo que la teología sistemática es como esa fuente que nos ofrece el estudio, el estudio principal de cómo tener esa coherencia
y esa claridad entre la doctrina, o sea, lo que es Dios y lo que es la palabra, Ujú, para poder edificarnos ujú. y edificar al pueblo de Dios con sabiduría, con temor de Dios. Muchas gracias, María. Listo. Escógeme a Bueno, alguien más, por favor. al pastor Luis Ferney. Vamos a ver si ya llegó a la casa, que él estaba por aquí ahorita y salió corriendo. ¿Ya llegaron, Pastor Ferney? Amén, pastor, ya llegamos. Uy, Lo volaron. sabía que María Elena iba a decir, ya estaba listo. Sí, Cuéntanos. ya estamos aquí, gracias a Dios llegamos bien, Qué en medio bueno, de trancón. qué bueno. Bueno, veníamos en el camino escuchando la clase y me gustó el punto que el pastor tocó, que eso tiembla la cabeza de muchas personas. Es cuando hablaba de el deseado de las naciones. Mm, Mucha gente habla de Cristo, sí, eso se escucha por todo lado. Y pues con mi esposa sí, eso para qué en el liderazgo nos enseñaron esa parte, ujú, que el deseado de las naciones era el dinero, el dinero. Y eso lo teníamos claro. Cuando usted comenzó a hablar, pastor, de esa parte, yo venía hablando con mi esposa ese punto, ujú, porque se ha predicado de esa parte. Y a mucha gente todavía, y a pesar de que se enseña, eh, la gente no entiende, como que le sigue patinando la cabeza, porque siempre damos el deseado de las naciones, Jesucristo. Como dijo el pastor, desea Jesucristo no lo desea la gente, o si no todos estaríamos arrepentidos, mm, ¿cierto? mm. Entonces, la gente no quiere a Cristo, conoce a Cristo, pero cree en Cristo, mas no le cree lo que Él dice. Todos creemos, hasta el diablo tiembla también porque Él conoce a Cristo, pero hay muchos que no le creen a Cristo lo que dice. Sí, entonces, ese punto, esa parte fue la que el deseado de las naciones no era Cristo, sino el dinero. Ok, ok. Listo. Muy bien. Creo que la pastora Estela nos quería decir algo. Amén, mi pastor, gracias a Dios acabamos de llegar bien. Sí, lo que decía mi esposo Paz, bueno, ese punto ya lo teníamos muy claro, gloria al Señor, ya hace mucho tiempo, lo que habla Geo. Pero me gusta muchísimo también la parte del texto bíblico que tocó lo que habla Pablo en los Filipenses. Porque es que mucha gente, y de hecho gente cristiana y aún ministros, se han pegado mucho de ese texto bíblico y lo han tergiversado fuerte, y por ende mucha gente no quiere estudiar y de hecho ministros no se quieren preparar. Mm, De hecho, yo puedo decirlo que en algún tiempo, hace años atrás, o sea, nosotros habíamos caído como en un sistema religioso, porque ese es el tema del religioso, ¿cierto? Y habíamos caído en ese tema de religiosidad, entonces nosotros creíamos que no, que estudiar o que prepararse no era pues tan relevante o tan importante para un ministro. Y de hecho yo conozco personas, y hablo de ministros de Dios, que para ellos no es importante estudiar teología. Sí, precisamente por lo que su merced estaba diciendo y que sabemos que la teología, o sea, es estudiar a Dios. ¿Cierto? Entonces mucha gente dice, no, pues es que estudiar teología, o sea, hablar de teología es estudiar a Dios y a Dios no se le estudia, sino que a Dios se le conoce. Claro, que eso tiene, es lógico también, porque verdaderamente a Dios lo conocemos cuando adquirimos una relación con Él, eso es muy cierto, pero es muy importante el estudio cuando nosotros comprendimos eso, wow, aunque nosotros venimos de una iglesia donde fuimos formados en una escuela de formación integral y se estudia fuertemente. Estoy de acuerdo con lo que dice la pastora Luz. Me encanta, pastor Alexander, este instituto porque se basa mucho en la Biblia y creo que nosotros como ministros estamos aprendiendo muchísimo más y me encanta la manera tan profunda como ustedes, cada uno de los profesores que están en este instituto están enseñando, porque yo en lo personal estoy aprendiendo mucho más acerca de Dios, o sea, acerca de las Sagradas Escrituras de una manera más profunda. Entonces creo que es muy importante estudiar, que el conocimiento sí es, valga la redundancia, sumamente importante en el liderazgo de la iglesia, en los ministros de ese tiempo. Y vuelvo y lo repito, Paz, hay muchas personas, y yo sí conozco a muchas personas, ministros, pastores, que no han estudiado, sí, porque se basan en este texto bíblico y lo han tergiversado, lo han malinterpretado. Entonces creo que algo que me encanta de este instituto es eso, Paz, la profundidad que se le está dando a la palabra.
Me parece sumamente importante el aprender a profundizar en las Sagradas Escrituras, pues para no caer en el error que muchas personas han caído y están cayendo de hecho, y que por ende hay tantas sectas, ¿no? Falsas doctrinas, como decimos. Mm. Y hoy en día abunda mucho, ¿no? Y de hecho que si no estamos bien aterrizaditos espiritualmente ni teológicamente, por ejemplo, por ahí anda una doctrina hablando de algo así como de la cuadrimensión, por ejemplo, como para citarlo ahorita, se ha vuelto muy popular en boca de una mujer que Dios ha utilizado, Dios la ha utilizado, no se puede negar, una mujer que tiene unos dones espirituales muy especiales, una mujer cubana especial, una pastora, pero cuando habla acerca de este tema, hey, de inmediato yo prendo todas las alertas, yo digo, esto no es bíblico por ningún lado. O sea, que exista, ejemplo, está hablando de la cuadrimensión, que exista Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero que haya una entidad creadora por encima de ellos, ay, ay, ay. ¿Eso es qué me está diciendo? Pues que el Dios Trino no es Dios, porque si hubo alguien creador por encima de ellos, ese es Dios y ellos no vendrían a ser Dios. Vendrían a ser algo así como unos colaboradores del Dios verdadero y eso no es, eso no es para nada saludable ni es doctrina bíblica. Por eso tenemos que ser tan cuidadosos y lo que les digo, adquirir herramientas, adquirir herramientas. Bueno, voy a hablar de, aquí alguien me envió un versículo, lo estaba leyendo mientras ustedes hablaban. Creo que fuiste tú, Marcela, me parece maravilloso ese versículo. Lo voy a leer en dos versiones, ¿listo? Lo voy a leer en la Reina 60 y lo voy a leer en la TLA. Mira cómo dice segunda carta a los Corintios, porque es que tenemos que defender el estudio. Segunda carta a los Corintios capítulo 3 verso 6. Mira lo que dice. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letras, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Si nosotros leemos ese solo versículo así y nos quedamos sin contexto y sin mirar otras versiones, insisto, más allegadas al original, entonces vamos a cometer un serio error, porque ahí podemos decir, no, la letra mata. ¿Yo para qué leo? Yo no voy a volver a leer, solo me voy a enfocar en la palabra de Dios. Yo no voy a leer otros libros, yo no voy a leer nada. Es más, hasta la Biblia me puede hasta matar. Porque si la letra mata, pero el espíritu es diferente y ser un ministro competente del Evangelio tiene que ver no con la letra, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Mire la aclaración. Mismo versículo, nueva traducción del lenguaje actual. Mismo versículo. Ahora Dios nos ha preparado para que anunciemos a todos nuestro nuevo compromiso con Él. Este nuevo compromiso no se apoya en la ley, sino en el Espíritu de Dios. Porque la ley condena a muerte al pecador, pero el Espíritu de Dios da vida. No sé si usted encuentre la claridad ahí. Lo voy a volver a leer. Ahora Dios nos ha preparado para que anunciemos a todos nuestro nuevo compromiso con Él. Este nuevo compromiso no se apoya en la ley, sino en el Espíritu de Dios. Porque la ley condena a muerte al pecador, pero el Espíritu de Dios da vida. Pablo no se está refiriendo a que la gente no debe ir a los libros a estudiar, que no se debe preparar. Insisto, y se lo escuché al apóstol Henry Figueroa, él dijo, yo vengo de una generación de cristianos castrada. Nos castraron las ganas de ser profesionales, nos castraron los anhelos y los sueños de salir adelante. Yo vengo de una generación castrada en el Evangelio, donde lo único bueno era lo que se hacía en la iglesia y el resto todo era pecado. Eso es totalmente negativo. Espero que a alguien le cambie un poquito el concepto de su teología acá con esta clase, pero yo soy de los que piensa que la gente a la iglesia va a adorar a Dios, claro que sí. La gente va a la iglesia a exaltar a Dios, claro que sí. La gente va a tener comunión con los demás hermanos, claro que sí. Eso no se puede hacer por televisión.
Eso los pastores virtuales no. Pero la iglesia va, perdón, la gente va al culto el día domingo, escúcheme con atención, a prepararse, a capacitarse para enfrentar su vida cristiana afuera, donde tienen que ser luz en la iglesia, donde todos son lámparas. Pues, ¿a quién alumbro? ¿A quién le doy luz? Es afuera donde hay oscuridad, donde hay tinieblas, que estas diferentes lamparitas, linternas, como llaman, tienen que salir y alumbrarle el camino a la gente. Fuimos pastores de jóvenes durante muchos años, ya les he hablado de ese tema. Una vez me llegó un muchacho, era el bajista, uno de los bajistas de la iglesia, una iglesia muy grande, tenía varios músicos, era uno de los bajistas de la iglesia, muy joven, tendría unos 19 años. Yo era el pastor de jóvenes, me dice, pastor, me tatué. Me puse un tatuaje. Y tenía un tatuaje, yo no me acuerdo, unas letras hebreas que decían algo de Dios, algo así. Entonces, bueno, tuvimos no una controversia, sino un buen debate, hablando del tema y no sé qué, bla, bla, bla. Bueno. Después volvió y me abordó después de un tiempo y me dijo, pastor, me voy a volver a tatuar. Entonces ya empecé a indagar, yo le dije, ven, yo creo que hablemos. ¿Por qué te quieres tatuar otra vez? Empezamos a hablar del tema, Yo quiero aclararle de inmediato que yo no estoy para nada de acuerdo con los tatuajes. No me parece que sean de Dios, no me parece que sean espirituales, no me parece que yo tenga que tintar el cuerpo, el templo del Espíritu Santo para demostrar algo o no. Me parece que si no es un tema de moda, ¿sí? Porque hoy en día es un tema de mucha moda, es un tema de inmadurez personal o de querer resaltar algo que no tienes. Cualquiera de las dos es negativa. Porque por seguir una moda destruir mi cuerpo no creo que sea positivo. Entonces tuvimos una controversia, esa vez sí tuvimos una controversia. Me decía, pastor, pero ¿por qué es malo tatuarse? No sé qué. Yo le dije, mijo, mira, le mostré varios pasajes, ahorita no voy a ahondar en eso, pues estoy citando solamente un ejemplo, varios pasajes de la Biblia del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y le dije, mira, por aquí, por allá, Y le dije, ¿cuál es tu razón? ¿Por qué te quieres tatuar? Pues me dijo, pues porque sí. Yo le dije, ahí está el error. Te has sentado, y lo llevé a la manera más práctica y más humana. Te has sentado con una taza de café una mañana a hablar con Dios y a preguntarle, Dios, ¿tú quieres que yo me tatúe? ¿Le has preguntado a Dios? O sea, ¿realmente Dios es el dueño de tu vida para que tú le preguntes si lo que vas a hacer, las decisiones que vas a tomar? Porque si tomas ese tipo de decisión con tu cuerpo, como si fuera algo desechable, fácilmente también te puedes acostar con tu novia. Y no, pero es que no es igual, porque es que no es pecado. ¿Cuál es la diferencia entre tatuarse y fornicar? Estás atentando contra el templo del Espíritu Santo, ¿no es acaso casi lo mismo? Entonces le hice reflexionar mucho y no sé qué. Bueno, finalmente de esos muchachos rebeldes y tiempo después se apartó del Señor, pero en un inicio me entendió. Yo le dije, mira, es que ni siquiera es lo que dice, seamos un poquito coherentes. Entonces, yo hablaba con los líderes de jóvenes y yo les decía, miren, las personas que lideran jóvenes deberían ser las personas más preparadas de la iglesia, por una sencilla razón, porque los jóvenes de esta generación no son los jóvenes castrados de la época del apóstol Henry que me contaba, no. Es gente que va a la universidad, es gente que es preparada, es gente que es letrada, es gente que te puede coger con 2 textos, ni siquiera de la Biblia, te pueden dar 2, 3 cachetadas y mandarte llorando para la casa. Es gente que puede estar en tu culto, escuchando tu sermón, tu predicación y decir, y no porque sean malos, decir, oiga, yo quiero aprender más. Yo quiero que este pastor me dé más carne, pero siento que no me puede dar más. Y siento que en la universidad la información también es relevante y es buena, porque no todo lo que da la universidad es malo. Para los que somos padres de hijos grandes acá, uno de los sueños es que vayan y se preparen y salgan adelante. Mi hija ya está terminando una parte de su preparatoria para llegar a la universidad y está genial. Y acaba ya prácticamente ahorita en octubre de terminar ya el SENA, empieza a trabajar en compensar y empieza y sueña, ella sueña mucho. Me dice, papi, ya estoy averiguando un apartamento, es una soñadora, una visionaria.
Creo que eso lo ha aprendido de sus padres. Y quiero entrar a la universidad, estoy mirando con la carrera. Yo no le puedo coartar y romper las alas a mi hija por meterla en un círculo religioso donde solo hay Biblia. Escúchenme bien, la Biblia es el libro más importante, pero uno necesita profesionalizarse. Solo hay Biblia, una silla y un púlpito. No, ya no están en escuela dominical. Y ya no estamos en los tiempos de Gigi Ávila, donde el televisor era el cajón del diablo. No se puede pensar de la misma manera. Insisto, la teología y el verdadero cristianismo centra su teología en la palabra de Dios, en la Biblia. Pero si yo puedo ampliar mi conocimiento y cuando la gente me escuche predicando desde el púlpito de mi iglesia, diga, ese hombre yo le creo por dos cosas. Uno, porque predica como quien tiene autoridad. Ese hombre tiene a Dios encima. Ese hombre abre la boca y le sale Dios. Ese hombre tiene a Dios. Y número dos, no me está enseñando cualquier tontería. Ese hombre sabe de lo que habla, ha investigado, ha leído. Ese hombre tiene conocimiento. Esta generación no es la misma de hace 200, 300 años. Ahora, los que no se quieran convencer de esa manera, pues que se convenzan con el poder de Dios, como dijo Pablo en primera carta a los Corintios, capítulo 2, 3, por ahí. Pues yo no les vine con palabras muy elocuentes, no sé qué, pero vine con demostración del poder de Dios. Ante eso nadie te va a refutar, pero siempre va a haber gente que va a refutar nuestras doctrinas. Siempre va a haber gente que va a refutar la palabra de Dios, la Biblia. Hoy en día, y voy a avanzar ya para terminar ahorita porque les voy a dar como las diferentes ramas de la teología bíblica que usted debería estudiar hoy en día. Pero escúcheme esto. Hoy en día existen hombres de Dios. No son pastores, no son profetas proclamados, no son apóstoles, no son maestros de la palabra metidos en una iglesia, están en la política. Están en las redes sociales donde miles y miles de millones de jóvenes atienden a la voz de las redes sociales diariamente. Están ahí donde tienen que ser influencia, sin decir que son pastores, sin decir que no lo son. Son simples siervos de Dios que han procurado prepararse, educarse e ir a los ámbitos donde usted y yo jamás vamos a ir. Entonces yo hoy en esta primer clase de teología sistemática estoy haciendo una apología, una defensa de la fe, de que nosotros no podemos defender nuestra fe si no tenemos los suficientes criterios y conocimientos para poder defenderla. Ese mismo que dijo que él era capaz de dejar todo su conocimiento y toda su vida como si fuera estiércol por conocer a Dios, fue el mismo que dijo, yo apelo a César porque soy ciudadano romano. Y allá llegó, donde ningún otro pudo llegar. Si el Evangelio no llega a Roma de esa manera, y estoy conectando aquí la clase que estamos viendo de Roma con teología sistemática, pero donde Pablo no llegue a Roma, fue el utensilio de Dios para que se expandiera el Evangelio en toda Europa y que algún día un sacerdote, me averigüe quién fue, por allá en Alemania, antes de que se creara la primera imprenta, colocó 91 tesis en un templo católico, en una catedral católica. ¿Cómo? Martín Lutero, un sacerdote católico que fue a la Biblia, no a lo que le dijeron, porque en ese tiempo, mis amados, en ese tiempo la gente normal, la gente del vulgo, no podía leer la Biblia, no podían, gracias Martín Lutero, no podían, porque estaba escrita en latín y ellos no sabían leer latín, los únicos que podían leer el latín eran los sacerdotes católicos, entonces les coartaron la capacidad de conocer. No podían conocer la Biblia, la teología bíblica, no podían leer la Biblia siquiera. Entonces les tocaba creer lo que el sacerdote dijera y ya. Martín Lutero dijo, esto tiene que cambiar. No fue un hombre perfecto, como todos los hombres de Dios cometió sus errores.
pero en esto no se equivocó. Clavó las 91 tesis en ese templo, en esa catedral en Luttenberg. Cada una de esas tesis para contrarrestar la obra maliciosa, porque eran mentes oscuras, malignas, que habían detrás de esos muros. Y él, siendo un sacerdote católico, dijo: esto no puede seguir así, la gente no puede seguir siendo engañada. Porque este pueblo del tiempo de Martín Lutero se estaba perdiendo porque le faltaba el conocimiento bíblico. Me temo mucho que esta generación de cristianos en nuestras iglesias, dentro de las mismas iglesias, se están perdiendo porque les falta conocimiento bíblico. Salimos a viajar con mi esposa. Yo pregunto, dejo personas encargadas. Tú te haces cargo de predicar, tú te haces cargo de la alabanza, tú te haces cargo del aseo, tú te haces cargo del culto. Y tú me vas a contar todo lo que pasó en el culto. Y pregunto, llego lunes, martes, y empiezo a preguntar a varios líderes: ¿cómo estuvo el culto? La asistencia por aquí, por allá. ¿Cómo estuvieron las finanzas? ¿Cómo estuvo esto? ¿Cómo estuvo el otro? Y la pregunta más importante, ¿y la palabra? ¿Cómo les fue en la palabra? ¿Cómo le fue al predicador? Es lo que más me interesa. Pastor, fue bíblico. Dios se movió, la gente fue ministrada y fue bíblico el sermón. Pastor escogió el que era. Muy bien, gracias, pastor. Yo digo, gloria a Dios. Yo aplaudo, yo digo, lo estamos haciendo bien. Si un púlpito no es bíblico, si un púlpito se deja llevar por doctrinas muy elocuentes y muy especiales, pero yo voy a la Biblia, investigo y digo, yo no vuelvo a invitar a ese predicador. Me pasó 2 veces con un amigo, es un amigo, lo quiero mucho, un hombre de Venezuela, un pastor, un hombre de Dios, pero las 2 veces que lo invité, las 2 veces se paró en el púlpito, abrió la Biblia, tenía unas notas en una hoja y nos dice, y le dice a la iglesia: hermanos, justo antes de empezar a predicar, Dios me dijo que no predicara, sino que contara un testimonio. Yo, espere un momentico. O no preparaste el sermón, o el Dios que te está hablando no es Dios. Porque Dios no va a contradecir su palabra para que des un testimonio. Lo hizo la primera vez, yo dije, bueno, lo hizo de una manera pues tan amena, tan especial. Yo dije, pues es un hombre de experiencia, nos puede enseñar de sus experiencias cosas muy buenas. Segunda vez yo dije, no lo voy a volver a invitar a predicar. Ya. Porque mi púlpito tiene que ser bíblico. Tiene que estar lleno del poder de Dios y tiene que estar lleno de Biblia. Sencillo. Dije, nunca más. No lo voy a volver a invitar, es mi amigo, lo quiero mucho, pero no pisas mi púlpito otra vez para predicar. No lo vas a hacer. Ya. Así de celosos tenemos que ser. Entonces, mire lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios. No dice que la letra como tal de estudiar libros nos va a matar. No, está hablando de la letra de la ley mosaica que lleva a la muerte, según como lo dice acá y lo explica muy bien la TLA. Porque la ley del Antiguo Testamento no va a llevar a la gente a la salvación que es en Cristo Jesús. Punto, finish. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Porque la ley condena a muerte al pecador, pero el Espíritu de Dios, que es el que convence de justicia, de juicio y de pecado y nos lleva a Cristo, da vida. Ahí está la explicación. El problema es que no indagamos, el problema es que mi pueblo se pierde porque le faltó conocimiento. Algunas materias que usted va a ver, yo voy a profundizar, no mucho, pero en algunas de ellas el día de hoy, en estos 10 minutos que nos quedan, 10-15 minutos. Antropología, por ejemplo. Usted de aquí en adelante se va a dar cuenta de muchas materias que vamos a empezar a trabajar. Antropología. Es el estudio del ser humano basado en la Biblia, lógicamente. El estudio del ser humano, su naturaleza, su propósito, su relación con Dios,
y examina la creación del hombre y su condición de hombre caído, de ser caído. La amartiología, ya lo vimos, analiza el concepto de pecado, su origen, su naturaleza y las consecuencias a la humanidad y al resto de la creación. Para entender el concepto de la redención debemos entender la amartiología. Y nos quedamos hoy con la cristología, que se centra en la persona y la obra de Jesucristo, conociéndolo en su divinidad, humanidad y el significado de su sacrificio, a la luz de toda la palabra. Vamos a hacer una pequeña profundización en estas tres. La otra semana hablamos de otras, ¿sí? Recuerde que yo solamente doy la introducción de cada una de estas materias porque usted las va a ver en el Instituto Bíblico ya más profundamente, ¿no? Ya con más tiempo. Pero hablemos un poquito de la antropología y me gustaría escuchar a alguien. Hablemos un poquito, si estamos hablando de antropología, que es el estudio del ser humano, de su naturaleza, propósito y relación con Dios. Entonces, hablemos un poquito de quiénes fueron los primeros seres humanos, cómo fueron creados los primeros seres humanos y cómo fue que se multiplicaron los primeros seres humanos. Ahí muchos vamos a sufrir. Hay diferentes conceptos de esto, ¿no? Si vamos a hablar de los primeros seres humanos, su naturaleza, su propósito y su relación con Dios. ¿Cómo fue que fueron creados los primeros seres humanos? ¿Cuál era el propósito de su creación? ¿Cómo era su relación con Dios? ¿Y cómo fue que empezaron a multiplicarse? Porque Dios le dice al ser humano, hey, yo ya te creé, tú ya estás creado, pero tienes un plan en esta tierra. Entonces, estás aquí puesto por algo. Entonces, hablemos un poquito de eso. Alguien que quiera participar, por favor, de lo que acabo de preguntar. Alguien del MIT, por favor. Bueno, buenas noches, pastor, otra vez con Marcela. Dale, Marcela. Bueno, quería para terminar un poquito, si entendí bien, hacer una pregunta del inicio, ¿sí? De teología sistemática y ya contesto un poquito de lo que dijiste. Solamente para claridad, para que me quede claro, ¿sí? Quiero entender, tú dijiste que, si entendí bien, que la teología sistemática nos pusiste como un ejemplo que era unos cajoncitos donde se organizan las diferentes, bueno, enseñanzas, ¿sí? Pero después hablaste de como de unos tipos de doctrinas, ¿sí? De la doctrina de Dios, de la doctrina de las Escrituras, de la creación del pecado, de la redención de la iglesia, bueno. Y entonces, si yo entendí bien, estabas queriendo decir que esos cajoncitos son esos tipos de doctrinas y que se organizan de forma sistemática para que podamos entender más a profundidad, bueno, todo el conocimiento de Dios, pero como más a profundidad de manera organizada, porque está organizada en esos cajoncitos. ¿Sí es algo así? Tú estás en lo cierto. Yo les dije que la doctrina sistemática clásica se divide en diferentes estudios. La doctrina de Dios, la doctrina de las Escrituras, la doctrina de la creación, la doctrina del pecado, la doctrina de Cristo, la doctrina de la redención, la doctrina de la iglesia y la doctrina de la escatología. Y yo dije que ninguna de estas doctrinas se pueden dejar a un lado en una iglesia cristiana, ninguna, no se pueden sacar. Puede que un pastor no conozca mucho de ángeles y no predique mucho de ángeles, o durante toda su vida no predique de un ángel. Digamos que es una doctrina secundaria que si un pastor la deja, la obvia y de pronto no la enseña, no afecta la salvación de la humanidad, no afecta una doctrina primaria que es la salvación, la redención, la soteriología, ¿sí? Pero hay unas doctrinas que sí o sí la iglesia tiene que manejar y sí o sí dentro de su canon, dentro de su enseñanza, deben estar.
¿Quién es Dios? ¿Somos o no somos trinitarios? ¿Es tres o es uno? Eso no se puede dejar por fuera de la doctrina bíblica de la iglesia. La doctrina de las santas escrituras de la Biblia, que la Biblia tiene que ser el centro y autoridad como palabra de Dios dentro de cualquier iglesia cristiana, de la creación, del pecado, de Cristo, de la redención de la iglesia y de la escatología. Yo lo que dije es que la doctrina sistemática clásica enseña esto y no puede cambiar. Pero, como les dije también, vamos a ver otro tipo de doctrinas o de cajoncitos, llamémoslos doctrinas, llamémoslos materias, ¿sí? Que también se añaden y que están en la Biblia y que son importantes. Ahora, esto también lo vamos a ver y lo voy a dejar para la próxima clase. Existen doctrinas que son primarias, y vamos a ver cuáles y cómo es que se trabaja esto, y otras que son secundarias. Por ejemplo, si tú estás de acuerdo conmigo, hablando de eclesiología, tú estás de acuerdo conmigo en que nos tenemos que congregar, ¿cierto? ¿Estás de acuerdo conmigo en que nos tenemos que congregar? Pero la manera Amén. clásica en que nos tenemos que congregar para nosotros los occidentales no es la misma que la manera clásica en que en Oriente Medio se congregan. Ellos no tienen estos auditorios, ellos no tienen estas cámaras ni este sonido. Una casa, un apartamento, 3, 4 hermanos, máximo una familia, 2 familias, porque si los pillan los matan. Entonces no se pueden congregar igual que nosotros, pero se congregan. Entonces, cuando hablamos de eclesiología, del desarrollo de la iglesia a lo largo de los años, etcétera, nos vamos a tener que dar cuenta que tenemos que abrir un poquito más la mente y el panorama. Y nosotros acá nos congregamos en una iglesia con toda libertad en Colombia. Y roguemos que nunca suba un gobierno de izquierda que quiera destruir y quiera acabar las libertades que tenemos como iglesia. Pero en Medio Oriente eso no es así. En Medio Oriente su eclesiología es totalmente diferente. Su neumatología es totalmente diferente. Acá yo hablo del Espíritu Santo y la gloria de Dios cae, y el mover es tremendo y la gente grita y se cae y se para y es sana y no sé qué. Allá, Espíritu Santo, tócalos. Y la gente es ministrada, pasito, por cultura. Su neumatología, su conocimiento del Espíritu Santo, su relación con el Espíritu Santo es totalmente diferente a la nuestra. Y no quiere decir que por ser diferente sea mala o equivocada. Entonces, nuestra doctrina en ese sentido puede cambiar y puede ser algo secundario. La manera en que se congregan en otro país es secundario a la nuestra, ¿sí? Lo que no cambia es el principio, ¿ok? Entonces, lo que yo enseñé hace unos minutos es que existen unas doctrinas básicas, relevantes, primarias, que jamás una iglesia puede sacar de sus doctrinas, de sus enseñanzas. Jamás, la Trinidad jamás puede salir de la iglesia cristiana. Tenemos que seguir hablando de un Dios trino en toda su esencia. Padre, Hijo y Espíritu Santo en toda su esencia. Entonces, espero haber respondido tu pregunta. Es importantísimo. Esas doctrinas clásicas no cambian, no varían. Pero hay otros cajones que vamos a ver, usted los va a ver. Por ejemplo, hablar acerca de, el apóstol David es experto en eso, hablar acerca de la doctrina de los demonios. Yo realmente no enseño eso. A la iglesia no, en algunos momentos he enseñado, pero no le doy tanta relevancia porque para mí es más importante hablar de Cristo que hablar del diablo. Pero es importante conocer cómo operan. Amén, está bien. Pero si no enseño de ellos, ¿soy un falso? No, es una doctrina secundaria. ¿Me estoy haciendo entender? Pero la salvación es primaria. La doctrina de la salvación, la soteriología es primaria. Yo no puedo dejar de hablar de la salvación que hay en Cristo Jesús. No puedo dejar de enseñar de eso y en eso tengo que profundizar más. ¿Te respondí, Marcela? Amén, pastor. Gracias. Listo. Era solamente para tener claro como el conocimiento, No, para eso estamos. eh, porque pues también a veces en la casa pues nos distraemos un poquito
con los niños, las cosas de la casa, pero bueno, yo creo que entendí ya bien. Y, y bueno, que entendí también que esas doctrinas ya son necesarias en nuestra iglesia, nuestra enseñanza, nuestra formación, ese conocimiento es necesario, así como las otras fuentes que nos hacen interpretar de manera correcta la palabra. Entonces, como es la historia, como es saber un poquito de hebreo, saber de antropología que tú dijiste, que vamos a ver, esas cosas, esas otras fuentes que les llamaste, pues que son necesarias para que podamos darle un buen contexto a la palabra y no la saquemos del contexto. Eso es lo que me queda más claro del día de hoy. Y ahora sí, ¿cómo fueron creados los primeros seres humanos? Bueno, pues todos conocemos lo que nos cuenta la Biblia en Génesis de, del Edén, no, primero que todo, pues que los seres humanos fueron creados de arcilla y de la manera como Dios los creó y les dio su soplo o hálito de vida y entonces los colocó en un lugar, en el Edén. Pero sí, yo creo que el libro de Génesis esconde demasiadas secretos respecto de la forma de la creación del hombre, si primero realmente fueron Adán y Eva, que eso será un tema que otro día tendrás el tiempo para explicarnos y sacarnos de pronto de dudas que a uno se le presentan cuando uno empieza a conocer de Dios y nosotros conocemos lo que dice la Biblia en Génesis 2 y 3, Génesis 1, 2, y vemos el tema de que aparentemente Adán y Eva fueron los primeros hombres, pero más adelante entonces vemos que Caín, de quien se escondía si tenía miedo que lo mataran, y otras cosas que se nos presentan a nosotros, otras teorías que creo que todos, igual que yo, algún día hemos tenido como la curiosidad o la inquietud de saber si, como no hay tantos detalles en el Génesis, entonces pues tendríamos que basarnos de la historia, no sé, cómo Dios nos ayudará a entender esa creación, pero en principio la creación del hombre pues es la que dice en Génesis, que sopló, que formó el hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y ya fue el hombre. Muchas gracias, Marcela. Por tiempo, vamos a avanzar vamos a dejar tarea para la próxima clase, ¿sí? Pero les dejo varias preguntas acerca de antropología bíblica. Uno, bueno, ¿cómo fue la formación del ser humano? ¿Cómo Dios lo creó? Lean bien. Dos, dejo preguntas en el aire, o los voy a ayudar o los voy a poner a sufrir. Dios tiene la capacidad de, en un día de 24 horas, como nosotros lo conocemos hoy en día, formar toda la vegetación, o todos los animales del mar, o todos los animales de la tierra. Pero Dios también tiene la capacidad de, no en un día de 24 horas, sino en eras, permitir el desarrollo de la creación. Piensen en esto. ¿Cuándo empezó el día de 24 horas? Como usted y yo lo conocemos. ¿Era de 24 horas? Dios le dice al ser humano, Adán, Eva, vengan hijitos, hijitos. Les quiero decir algo. Ustedes van a poblar todo el planeta Tierra. Ustedes dos solos. ¿Cómo lo hicieron? Tienen dos hijos, Caín y Abel. Caín mata a Abel, ¿cierto? Hasta ahí vamos súper bien. Con esos dos no se puede poblar la tierra por una sencilla razón, porque eran dos hombres, machos. Se necesitaban mujeres. Caín mata a Abel, es desterrado, le pone una marca en la frente, ¿cierto? Usted lee la historia. Se va y después aparece con una mujer y tiene hijos y tiene prole. ¿De dónde salieron? Investígueme eso.
y la próxima semana hablamos. Si Cristo no ha venido. Si Cristo ya vino, entonces me salvo de una cantidad de pedradas. Hereje. No, mentira, eso no pasa acá. Pero, ¿qué pasa ahí? Investiguen. Y la próxima semana vamos a tener unos debates bien chéveres. Y los voy a preparar para unas clases de amarteología bien poderosas. Piensen en todas estas cosas. Piensen en esto. ¿Será que el desarrollo de la creación fue a través de las eras y tiempos? Y si de pronto se está hablando de un día, no se habla de un día como el que usted y yo conocemos, sino de muchos tiempos, de eras. Piensen eso. ¿De dónde benditos salen los demás seres humanos? Porque bíblicamente Adán y Eva no tuvieron más hijos. Y si los hubieran tenido y no aparecen en la Biblia, entonces los tuvieron y los echaron de su tierra, o ellos se fueron y por allá esos hijos hicieron familia, y allá fue donde Caín llegó y se encontró con esa mujer y después vuelve y aparece. O sea, báileme ese trompo en una uña, señor antropólogo, porque vamos a sufrir con esto. ¿Listo? Dios los bendiga, Dios los guarde. Para mí fue nuevamente un placer hablar con ustedes, compartir con ustedes en esta clase. Y recuerde que es importantísimo el estudio de la palabra, el estudio de diferentes textos que aún no están en la Biblia, para poder entender la Biblia. Y que cada uno de esos compartimentos, hoy iniciamos con uno, amarteología. Y de pronto nos queden más dudas que respuestas, hoy. Pero la idea es que estudiemos, nos preparemos e investiguemos. Un buen cristiano es un buen investigador. Señor, te doy muchas gracias por esta noche. Gracias por este tiempo en el cual hemos podido estar y compartir contigo, con los demás hermanos en Cristo. Señor, ayúdanos a desarrollar nuestros dones y talentos, pero también ayúdanos a desarrollar una mente crítica, avanzada, estudiosa, y que se conecte con la palabra de Dios, que es nuestro libro de texto principal, y con otros lugares que sean sanos para poder crecer en nuestra teología. En el nombre de Jesús, amén y amén y amén. Mis amados, Dios los bendiga. Gracias por su tiempo. Gracias, pastor. Buenas noches. Dios los bendiga.